Bienvenidos al curso Investigación y Práctica Educativa 3, Espacios Educativos Alternativos. Soy la profesora Carmen Sandoval. Hoy día voy a darles algunos alcances sobre la sesión número 1. Para comenzar, vamos a revisar las PPTs. Les pido por favor que tengan a la mano las diapositivas de la clase 1 y vamos a comenzar explicando lo que significa la noción de espacio educativo. Esta noción nosotros la estamos trabajando según las directivas del Minedu, ¿no? Para el Minedu, un espacio educativo es un lugar específico de la escuela en donde se desarrollan aprendizajes. Dentro de la escuela hay muchos espacios educativos, pero el espacio por excelencia es el aula. Sin embargo, cuando los niños realizan aprendizajes fuera del aula, por ejemplo, podrían hacerlo en un laboratorio, cuando van a una clase de ciencia y ambiente o realicen un experimento. Podrían aprender también en el gimnasio, cuando tienen una clase de danza o cuando realizan una sesión de educación física. También podría el maestro desarrollar algunos aprendizajes en la biblioteca, si por ejemplo quiere animar a la lectura. Cada centro educativo tiene diferentes espacios educativos. Ahora, la escuela será el único lugar que educa, será el único lugar en donde podemos encontrar espacios educativos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría ser la ciudad un espacio de aprendizaje? Y si es así, ¿cómo sería? Piensen ustedes aquí en la ciudad de Lima. Cuando ustedes salen, ustedes tienen ciertos lugares a los que acuden y en los que aprenden. Para poder ejemplificar esta noción de espacio educativo fuera de la escuela, al que nosotros para este curso le vamos a llamar espacio educativo alternativo, vamos a ejemplificarlo a través de la ciudad educadora. La ciudad educadora es una noción que ha sido trabajada por un autor llamado Trilla en los años 90. ¿No? Ustedes saben, recuerdan el curso de Investigación y Práctica 2, que la ciudad es un tejido de instituciones y de lugares educativos. ¿Recuerdan cuando nos referíamos a las instituciones formales, por ejemplo de educación? Nos referíamos a las escuelas, a los colegios, a las universidades. Pero también en el curso de Investiga 2 hicimos referencia a los espacios no formales de aprendizaje. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando nombramos a las academias de idiomas, a las academias de deporte, que los niños aprenden, tienen una estructura, ¿no? Pasan de repente un tiempo libre también, pero finalmente ellos tienen una suerte de currículum que siguen para poder llegar a aprender estos contenidos. Pero además hay espacios educativos informales, ¿no? Y los niños aprenden también en estos espacios. Por ejemplo, cuando visitan un museo, cuando visitan un parque, cuando visitan, hasta inclusive, por ejemplo, cuando visitan un cementerio. Ellos, por ejemplo, viven esa experiencia de estar en la ciudad, aprenden a través de lo que le dicen los padres, los guías, y es un aprendizaje informal. Entonces, la ciudad en esa medida educa porque integra estos tres espacios, ¿no? Donde se desarrollan aprendizajes. Volvamos a revisar los espacios formales, los espacios no formales y los espacios informales. Yo les pediría ahora que por favor visionen el video de la Declaración de Barcelona. Van ustedes a encontrar cómo nació esta noción de ciudad educadora y cómo ella ha ido creciendo a través de los años y cómo se ha ido extendiendo entre diferentes países. La ciudad educadora tiene tres dimensiones que relacionan a la ciudad con la educación. La ciudad como entorno educativo, porque el medio urbano es un espacio educativo. El medio urbano te educa. Imaginen ustedes una ciudad en la que tiene muchos indicadores, por ejemplo, de dónde deben las personas transitar en bicicleta, dónde deben transitar cuando van con patines, por cuáles son las vías por las cuales debe cruzar la calzada. Es una ciudad que no necesita
digamos, que te muestren, ¿no? O sea, la ciudad misma te habla, te indica. La ciudad también puede ser un vehículo, un agente, un medio, puede servir para poder educar. Y la ciudad como contenido educativo, porque te facilita aprender. Las personas aprenden de la ciudad, en la ciudad, y aprenden de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad en sí misma, si una ciudad, ustedes imagínense una ciudad completamente ordenada, que tuviera parques, en esos parques se realizan diversos tipos de actividades, los niños podrían aprender en estas actividades, en estos espacios informales. La ciudad como entorno educativo es contenedora de múltiples y diversas posibilidades educativas, ¿no? El medio urbano entremezcla la educación formal, no formal e informal. Por ejemplo, cuando los niños, estamos hablando ahora de los niños y de la infancia porque nosotros nos vamos a ocupar sobre todo de personas que tienen de este grupo etario. Pensemos un niño que tiene posibilidad de salir y dar una vuelta en bicicleta, por ejemplo, sin tener que pensar que el bus lo puede atropellar, que las personas van a estar caminando y que lo van a interrumpir en este paseo. Imagínense un niño que va al parque y que tiene no solamente los juegos, ¿no? Porque ustedes conocen los parques, han ido a los parques infantiles y han visto que en los parques hay diversos juegos, ¿no? Imagínense que los niños tienen otro espacio, por ejemplo, una pequeña casita con juguetes en los que pueden armar una suerte de ludoteca. Una ludoteca, por ejemplo, es un lugar donde se les brinda a los niños juguetes y ellos pueden relacionarse con otros niños y relacionarse también con los juguetes. O que alguien, por ejemplo, esté en un parque y les haga una sesión de mimo, unas pequeñas caracterizaciones, o les lean un cuento, o les hagan juegos, ¿no? Entonces la ciudad puede ser un entorno educativo. La ciudad también es un vehículo porque el medio urbano es un denso, cambiante y diverso emisor de información y de cultura. Sin querer, miren, sin que haya, por ejemplo, un objetivo de educar, la ciudad educa, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ciudad transmite todos los elementos culturales, transmite el patrimonio, la cultura. Muchas veces existen programas que vienen desde la municipalidad específicamente diseñados para educar. Sin embargo, a veces la ciudad no cuenta con estos programas. La ciudad como contenido educativo es un espacio donde se capturan los conocimientos informales y de uso cotidiano. Cuando ustedes observen la diapositiva van a observar a unos jóvenes que están cantando y a un joven que toca guitarra con verso, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad también tiene que ser, si tiene contenido educativo, pues somos los ciudadanos nosotros los que tenemos que hacer vivir la ciudad, ¿no? Y cuando las personas vivimos la ciudad, por ejemplo, como en el caso de la foto, ¿no? Ustedes ven al chico que está cantando, ¿no? Que está tratando de llamar a los que están caminando, a los que están pasando, y eso también es hacer cultura. Está transmitiendo de repente canciones que tienen que ver con esa ciudad, no lo sabemos. La ciudad educadora como programa tiene una propuesta que tiene 3 ejes bien delimitados. El primero es aprender la ciudad, el segundo es aprender en la ciudad y el tercero es aprender de la ciudad. Enseguida voy a pasar a desarrollar cada uno de los ejes. Aprender la ciudad es transformar la ciudad en objeto de aprendizaje. Conocer las instituciones que puedan ser utilizadas por los ciudadanos. Aprender la ciudad tiene relación también con esta disposición política de la municipalidad por hacer que los ciudadanos puedan vivir y realmente estar felices y sentirse confortables en esta ciudad, ¿ya?
La ciudad nos ofrece una serie de espacios educativos, como les dije, las escuelas, las universidades, las organizaciones comunales, las bibliotecas. Pero estas instituciones tienen vida propia, pero no necesariamente los ciudadanos las conocen o las utilizan. Por ejemplo, veamos los casos de los museos. ¿Ya? Voy a hacerles un ejemplo muy claro. Si yo tengo una ciudad llena de museos, pero no hay un programa que incentive a los ciudadanos a visitar este museo, probablemente el público que acude a estos museos sea mínimo. Sin embargo, si por ejemplo yo pongo en marcha programas para que acudan a los museos, por ejemplo, la noche de los museos, e invito a los ciudadanos a que acudan entre 6 y 10 de la tarde de manera gratuita a los museos, estoy promocionando que los ciudadanos puedan aprender la ciudad, puedan apropiarse de esta institución que es el museo y acudir. Igual sucede con las bibliotecas. El hecho de tener una biblioteca en una ciudad por sí misma no genera aprendizaje. Si los ciudadanos no saben cómo utilizar la biblioteca, no saben cuáles son los códigos de la biblioteca, no saben qué es lo que les ofrece la biblioteca, probablemente no vayan. Pero si, por ejemplo, la biblioteca entra en red con las escuelas, trabaja con los docentes y los alumnos pueden visitarla constantemente, pues ellos estarán aprendiendo la ciudad, estarán apropiándose de esa institución que es la biblioteca. Y así podríamos dar muchos ejemplos. A ver, piensen ustedes también en un ejemplo de cómo aprender la ciudad. Ustedes, por ejemplo, han visto ciudades en donde no hay basureros y donde las personas podrían, a veces algunos, tiran papeles en el suelo, buscan desesperadamente un basurero y no logran. Un niño que ve a un adulto tirar un papel al suelo, pues dirá, ¿qué es lo que está pasando? En mi colegio me dicen que no tire el papel y el adulto lo tira. ¿Qué podría hacer esta ciudad, por ejemplo, para evitar este tipo de acciones? Pues poner basureros cada 100 metros, de manera que la gente se sienta obligada y comprometida a tirar la basura en el basurero, para que haya un poco más de eco entre lo que se enseña en la escuela y lo que se enseña en la ciudad. La ciudad es un medio didáctico facilitador de aprendizajes, porque ella es el centro de manifestaciones artísticas y culturales. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, que cuando hay una celebración, un club, por ejemplo, un club provincial celebra los 100 años, pues este club provincial puede apropiarse de la ciudad, salir y mostrar todas las danzas de la provincia, y la gente va aprendiendo de la ciudad. Son diferentes tipos de manifestaciones que se van dando. Y cuando el ciudadano puede aprender de la ciudad, se facilita la convivencia. Vamos enseguida nosotros a ver 2 ejemplos de cómo la ciudad puede ser educadora. Los invito a ver el video, La ciudad de los niños de Tonucci. Ustedes miran el video y luego van a ver un segundo video de un programa que se llama el Consejo de Niños de la Municipalidad de Miraflores. Luego de haber visto los 2 videos, yo los invito a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el impacto de los proyectos en la ciudad? ¿La ciudad sería la misma si estos proyectos no existieran? ¿Es posible? ¿Podemos construir una ciudad para los niños? ¿Y qué rol podríamos cumplir los educadores en este tipo de proyecto? Porque para poder apropiarse de la ciudad es necesario educar, y el rol de los educadores precisamente es diseñar y ejecutar este tipo de proyectos. Luego de que ustedes hayan mirado los 2 videos, los invito a revisar el foro que sus profesores han colgado en Paideia. En él les hemos dado una pequeña tarea, que consiste en hacer una búsqueda en internet sobre proyectos educativos en la ciudad. Dirijan su búsqueda hacia el rol que desempeña el docente. ¿Cómo podría el docente, por ejemplo, diseñar ese programa? ¿O cómo podría el docente participar en ese programa? Compartan esas evidencias, las evidencias que ustedes van a recoger, fotos, videos, con sus compañeros. Pero para hacerlo lo van a hacer a través del foro. Uno de ustedes, ¿no?, va a colgar esas evidencias y luego los demás van a comentar las evidencias que sus compañeros han colgado.
Me olvidé decirles que el trabajo es grupal, así que pueden agruparse de 3 o 4 para realizar este ejercicio. ¿Cuáles son las 2 preguntas del foro? La primera es, ¿cuál es el rol del docente en los espacios educativos alternativos? Y la segunda pregunta es, ¿qué propuesta generarías para aprovechar la ciudad como un espacio educativo? Les recuerdo que si bien un docente trabaja sobre todo en aula y en la escuela, existe la posibilidad también que lo haga fuera de ella. Las instituciones en las que puede trabajar son variadas. Podría trabajar en el sector público, en el sector privado, siempre relacionados a temas educativos. Podría trabajar, por ejemplo, en el diseño, como podría diseñando un programa, ¿no? Así como también podría trabajar en la ejecución, realizando una actividad. Entonces, yo les dejo estas pistas para que ustedes puedan mirar los videos que les hemos pedido y puedan realizar la actividad. Aprovecho también para indicarles que hemos colgado la lectura para el control 1. Entonces aprovechen estas 2 semanas que tienen para realizar la lectura. La lectura se llama Lima, Ciudad Educadora, de Javier Higuíñez, si no me equivoco. Entonces, ustedes realizan la lectura, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer llegar a sus profesores vía correo electrónico, vamos a tratar de responderles rápidamente y traten de buscar la mayor cantidad de programas educativos, porque es la manera en la que podemos nosotros identificar cuál es el rol del docente en ellos. Gracias.